SER Podcast. Muy buenas tardes, les hablo desde el barco Praia Maior. Es uno de los en torno a 100 barcos de la cofradía de A Coruña, este pesquero del cerco de 22 metros de eslora, sardina, anchoa. Este barco, como prácticamente todos los de este puerto, lleva 3 días parado. Protestan porque no les sale a cuenta salir a la mar con los precios del carburante disparados. Pues ahora mismo estamos parados por el precio del gasoil, evidentemente. Mi barco va al mar y no sé lo que voy a pescar, no sé el sueldo que voy a sacar. Yo, por ejemplo, mi propio barco lleva 10 tripulantes, entonces andamos un porcentaje de pesca. Yo no sé lo que voy a ganar, pero sé lo que voy a gastar. Yo llevo como mínimo, cada vez que arranca el barco para el mar, 1.000 euros. Pero aunque el barco quede parado... Contando aquí con un problema añadido, además, que quienes sí han salido a la mar en los últimos días han encontrado con que al llegar el pescado no sale del puerto porque no hay camiones. Porque la entrada al puerto la bloquea un piquete de camioneros que impide la entrada y salida de camiones. Es el drama de estos pescadores, marineros, armadores, de una flota, la de aquí, la de Coruña, que como digo está prácticamente parada, amarrada. Ahora mismo aquí solo se escuchan las gaviotas. Marcos San Luis, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí está la flota de Bajura, la que faena más cerca de la costa, la que va y vuelve en el día. Y a partir de ahí, según nos adentramos en este muelle de Oza, pesqueros que trabajan ya más lejos de la costa, más grandes por tanto, son pesqueros de cerco y litoral, hasta que llegamos a los pesqueros del Gran Sol, que por cierto es una flota que ha ido menguando en los últimos años en el puerto de A Coruña. Cada uno trabaja en su mar, hoy todos coinciden en una cosa, hoy todos están amarrados aquí en el muelle de Oza coruñés. Ahora mismo en este puerto, como en los de casi toda España, los de toda España de hecho, los pescadores están esperando noticias concretas de la reunión que ha mantenido su representación esta tarde con el ministro Luis Planas. Este les ha prometido medidas concretas en los próximos días para compensar el subidón de los precios de los carburantes, pero todavía es todo muy inconcreto. En Madrid está Eladio Meizoso. Buenas tardes, Eladio. Hola, buenas tardes. Sí, en concreto, como digo. Sí, el Ministerio de Agricultura y Pesca, y en concreto el ministro Luis Planas, ha explicado al sector que se va a activar el Fondo Europeo de Ayuda al Sector, con la posibilidad, además, de que se amplíen también las ayudas de Estado, las que correspondería administrar al gobierno español directamente a cargo de los presupuestos. Pero, como dices, no hay más concreción, ni cantidades globales, ni los mecanismos para repartir el dinero entre toda la flota. Se estudian también otras medidas adicionales que demande el sector, y se les dice que el martes se concretará, ha dicho el ministro Planas, en el decreto con las medidas generales que prepara el gobierno como respuesta a todas las consecuencias del ataque a Ucrania. Ahora, en estas próximas horas, empresas y cofradías decidirán cada una si mantienen o no el paro, dependiendo también, como decías, de sus posibilidades reales de transportar luego el pescado destino a mercas y demás. La patronal Cepesca de ámbito estatal y la Federación de Cofradías de Pescadores han valorado positivamente el compromiso del gobierno, pero la decisión última corresponde a cada empresa, a cada cofradía. Esas cofradías, con la de aquí, no sé si escuchan las gaviotas de fondo, están pasando por encima de nosotros del barco del Praia Maior en el que estamos. Esa cofradía de A Coruña va a acompañarnos esta noche. Los pescadores de A Coruña van a estar con nosotros, todos los profesionales que viven en la mar y de la mar, que en esta ciudad son muchísimos, como en la costa de buena parte de España. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. Por lo tanto, a partir de las 10 vamos a emitir desde aquí, desde el puerto de A Coruña, una edición especial de hora 25 mirando a la mar, pero más allá de la mar también, porque las protestas siguen en tierra. Marina Fernández, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. Protestas como las de los taxistas. Hoy han salido a la calle en Barcelona. Mañana mismo el Ejecutivo confía en llegar a un acuerdo con el sector del transporte en general, con el Comité Nacional del Transporte, y también a mañana, lo que salga de la cumbre europea de mañana, se remite el Gobierno para concretar sus medidas para abaratar la energía. La nostra pobreza, la nostra riqueza. Los principales sindicatos y las organizaciones de consumidores han salido a la calle esta tarde en toda España, en Barcelona, en Madrid, en Sevilla. Tenemos que exigirle al Gobierno que mañana va a negociar en Europa con todos los países europeos qué medidas se van a tomar para paliar esta situación, que tiene que pensar en la gente, que la gente tiene que vivir, tiene que llegar a final de mes. Y en Toledo, esto decían los que han salido a la calle, pero tanto para la oposición como para los socios habituales del Gobierno no se puede esperar a mañana. El Ejecutivo
llega tarde y llega mal. Y todo esto en medio, además, del muy contestado cambio de postura del Gobierno sobre el Sáhara. El planteamiento que tenemos en este acuerdo es el de no solamente cerrar una crisis, sino abrir una relación mucho más fuerte, adaptada al siglo XXI, donde efectivamente se garantiza el respeto mutuo y la integridad territorial de ambas naciones. Con este argumento, el del respeto a la integridad territorial, ha defendido Pedro Sánchez desde Ceuta y desde Melilla su apoyo al plan de Marruecos para el Sáhara. El ministro Álvarez acaba de terminar de explicarse en el Congreso. 3 horas y media ha estado dando explicaciones a la oposición y ha anunciado que el 1 de abril va a viajar a Marruecos para normalizar la apertura de las fronteras, reabrir las fronteras, normalizar el tráfico marítimo y los pasos de personas y de mercancías de Ceuta y Melilla. Vamos con la previsión del tiempo. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. Las próximas horas la lluvia se irá extendiendo por toda Andalucía y a lo largo de mañana a gran parte del Mediterráneo. Especial atención entre Tarragona y Castellón, también entre Valencia y Alicante, así como en las provincias de Almería y Murcia y sobre todo en Málaga, así como zonas próximas de Cádiz y Granada. En estas zonas se pueden producir las próximas 24 horas acumulaciones de más de 100 litros por metro cuadrado y ya ha llovido mucho los últimos días. Y en general mañana veremos más nubes en todo el país, no tan activas, con más sol en Canarias y el noroeste de la península, con ambiente frío, sobre todo por el viento. Hay media hora 25 deportes. Tony López, buenas tardes. ¿Qué tal, Marina? Muy buenas. Mañana empiezan los partidos de la repesca europea al Mundial, con Italia, con Portugal y con otras selecciones como por ejemplo Gales, con Gareth Bale, que ha dicho que está preparado para jugar lo que sea necesario a pesar de no jugar el pasado domingo el Clásico por unas molestias en la espalda. España ya está clasificada, juega amistosos esta semana, tampoco juega la repesca. Rusia, eliminada de todas las competiciones, aunque hoy han sorprendido a todos presentándose como país candidato a organizar las Eurocopas de 2028 y 2032. Pues vamos con todo. Empieza hora 25. Y se cumplen 10 días del paro indefinido de los camioneros. Apelar al Gobierno a que tome medidas ya que sean eficaces y, por otro lado, apelar a la responsabilidad de los convocantes de este paro, a que lo finalicen ya. Cada día que pasa, los costes y las problemáticas crecen exponencialmente. Es el SOS del presidente de AECOC, que agrupa patronales de fabricantes y distribuidores desde todos los niveles de la cadena de valor de la alimentación, cooperativas, industrias, supermercados, grandes superficies. Advierten de que la situación es ya peor que en lo peor de la pandemia y no descartan nuevos ERTEs. Carlos Sevilla, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Dicen los empresarios que a medida que avanza el paro, los problemas llegan a más eslabones de la cadena de la alimentación y la distribución y que lo que empezó afectando a la logística afecta también ahora a las empresas productoras de leche o de pasta, por ejemplo, que o no reciben las materias primas o no pueden dar salida a sus productos. Mauricio García, de la patronal de los fabricantes de alimentación y bebidas, y Javier Millán Astray, de los grandes distribuidores. La cadena alimentaria está más tensionada que incluso en los peores momentos de la pandemia. Estoy hablando de centros de producción cerrados y otros que van a tener que hacerlo en las próximas horas. Los daños que se están produciendo al país, al conjunto de la economía española, en unos momentos tan críticos, son verdaderamente incalculables. Según las patronales, el sector de la alimentación y la distribución acumula más de 600 millones de euros de pérdidas desde el inicio del paro en el transporte y si la situación continúa así, las empresas más afectadas podrían aprobar nuevos ERTEs para sus plantillas. El Gobierno ha adelantado a mañana la reunión con el Comité Nacional del Transporte, en el que no están los convocantes de los paros, insistimos. Esta tarde se han reunido con una sección concreta, con la de los transportistas de viajeros. No sé si han llegado a algún acuerdo. Eladio Meizoso, buenas tardes de nuevo. No hay acuerdos de momento. El Ministerio ha prometido a esas empresas de transporte de viajeros por carretera, hablamos de autobús, taxi, ambulancias, coches de alquiler, un trato equiparable al ofrecido ya a los camioneros, que se les repartirá dinero que se asigne en función de las peculiaridades de cada subsector, incluyendo los vehículos que en vez de gasóleo usen otros carburantes, gas natural o licuados de petróleo, o tengan motores eléctricos, porque a todos les han subido los costes. Pero tampoco aquí se han concretado cantidades ni mecanismos de reparto. El Ministerio, nos dicen las patronales que han ido a la reunión, les ha convocado para mañana, como a las patronales de camioneros, para ir ahí ya a lo concreto y que cada uno, en principio, pueda medir el impacto real de estas medidas en sus cuentas. Por cierto, de momento se mantiene la convocatoria de manifestación de estas empresas de transporte de viajeros para el próximo domingo en Madrid. Gracias, Eladio. Concreción sí, y la garantía de trabajar hasta alcanzar un acuerdo es lo que promete la ministra Raquel Sánchez para el encuentro de mañana, al que acuden también la vicepresidenta Calviño y la ministra de Hacienda. En esta nueva reunión abordaremos de forma concreta y definida la solución.
Estaremos el tiempo que haga falta, las horas que hagan falta, hasta alcanzar un acuerdo y estoy convencida de que lo vamos a conseguir. Es lo que ha dicho la ministra Raquel Sánchez en el Congreso y el Gobierno ha recibido una larga retahíla de críticas por cómo está gestionando este asunto a derecha y a izquierda. Señor Sánchez, hasta el momento usted no ha hecho nada. Los españoles ya no confían en usted. Ha perdido usted la noción de lo que es la realidad de la calle. Actúe ya, porque España está en situación de colapso. Y por si fuera poco, lo que ha hecho ha sido cambiar de un plumazo la política exterior de España en un tema tan delicado como es el Sáhara, sin traerlo a este Parlamento. ¿Cómo vamos a confiar en usted los españoles? La calima, la arena del Sáhara, aún dura. Cuando la vean, acuérdense de la traición al pueblo saharaui. Que estamos en un momento de bifurcación de la legislatura. Es fundamental tener claras las prioridades. El Gobierno en esto tiene que estar al lado de los autónomos, los trabajadores y las familias españolas, porque de eso depende su suerte y la de toda España. Críticas muy duras, lo escuchábamos de Cuca Gamarra, pero también de Esquerra o Más País, socios habituales del Gobierno, y no solo por la huelga de camioneros, también por el cambio en su postura sobre el Sáhara Occidental. La estabilidad, la seguridad y la integridad territorial de Ceuta, como de toda España, está garantizada por el Estado. Una garantía, querido presidente, que creo que a todos nos debe satisfacer. Que sí ha recibido hoy el respaldo del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, del Partido Popular, durante la visita de Pedro Sánchez a esta ciudad autónoma, antes de ir también a Melilla. Esa ha sido la idea, la del respeto mutuo de la integridad territorial que ha defendido Pedro Sánchez para poner en valor el acercamiento con Marruecos, adelantándose a la comparecencia del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que acaba de terminar en el Congreso. 3 horas y media ha estado Álvarez dando esas explicaciones que había prometido. Ha insistido en que la posición del Gobierno no ha cambiado y ha anunciado la próxima reapertura de las fronteras. Pablo Morán, buenas tardes. Hola Marina, buenas tardes. Sí, ese es el anuncio del ministro con el que venía a la Cámara, un nuevo paso para normalizar las relaciones con Marruecos después del apoyo de España a su plan para el Sáhara. Eso facilitó el regreso de la embajadora marroquí y ahora también esa reapertura de las fronteras que están cerradas desde el inicio de la pandemia. Será una reapertura controlada, dice el ministro, que tiene previsto acordar esa reapertura en una visita a Rabat el próximo 1 de abril, donde también van a preparar la próxima operación de paso del Estrecho. José Manuel Álvarez defiende que este cambio en la política exterior española no significa abandonar al pueblo saharaui. Una población que España no va a abandonar. Con esos hombres y mujeres, y sobre todo con esos niños y niñas, España sigue y seguirá comprometida con ellos. Lo que hace ahora España, según el ministro, es jugar un papel distinto al de mero observador, pero siempre dentro de Naciones Unidas. En eso ha insistido repetidamente el ministro Álvarez. Después de haber estado hablando durante 46 años, ha llegado la hora de pasar a la acción para contribuir precisamente a esa solución mutuamente aceptable en el marco de Naciones Unidas. El ministro garantiza la solidez de Argelia en el cumplimiento de los contratos del gas, al que ha definido una vez más como un socio fiable, serio y estratégico para España. Pues parece que de momento no han convencido estos argumentos a la oposición, ni a derecha ni a izquierda. No le compran al Gobierno ni el fondo ni las formas de lo que sí consideran un cambio. Ellos sí consideran un cambio en la postura del Gobierno sobre el Sáhara Occidental y sus relaciones con Marruecos. Ángel Villascusa, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, unanimidad insólita izquierda y derecha contra el Gobierno por el giro de 180 grados en la posición española ante el Sáhara, que pasa de haber pedido un referéndum para la autodeterminación a aceptar su autonomía dentro de Marruecos. Valentina Martínez Ferro es la portavoz del PP. Y hoy ha conseguido usted aquí algo inédito, una completa unanimidad de todos los grupos, excepto el de usted y del presidente del Gobierno. Han hecho muy mal las cosas. Usted no quiso aprender de los errores porque usted lo sabía todo. Pero la gestión de esta crisis se ha convertido en el paradigma de la forma errática de hacer política. Improvisación, rectificación, mentiras y luego repartir culpas. Tanto la oposición como los socios de investidura han criticado el fondo y las formas del Ejecutivo, a quien acusan de poca transparencia e incluso de trilerismo por no informar a los grupos del cambio de postura y por mantener además que esta postura no ha cambiado. Aitor Esteban ha llegado a comparar la posición del Gobierno con la que mantuvo en su día Donald Trump. Ustedes están utilizando el mismo lenguaje de Trump,
que Estados Unidos, serio, creíble y realista. Creíble, de verdad que es creíble la autonomía para Sáhara Occidental en estos momentos, que hable el pueblo saharaui. No puede ser que España decida por ello. La derecha ha hecho hincapié en cómo afectará a las relaciones con Argelia, que ya ha llamado a consultas al embajador de España, y en cómo va a influir esto al precio del gas, mientras que la izquierda ha puesto en el centro la traición al pueblo saharaui. Escuchamos a Espinosa de los Monteros de Vox y a Gerardo Pisarello de Unidas Podemos. No cabe mayor irresponsabilidad que en medio de una crisis energética terrible como la que está viendo Europa, que está empobreciendo a los españoles, provocar al país que suministra casi la mitad del gas que importamos y consumimos. Reclamaciones legítimas de un pueblo que fue colonizado y abandonado por España, que fue invadido, que fue torturado, que fue encarcelado por Marruecos, que fue asesinado y bombardeado en su ida a Hamada, fuera dejado de lado de esta manera. La realpolitik, la política real, también debe incluir valores. Los portavoces no han quedado satisfechos con las explicaciones del ministro y han reiterado que debía ser Sánchez y no Álvarez quien tendría que haber comparecido. Le han recordado además que cuando vaya a Rabat el 1 de abril solo estará defendiendo la posición del Grupo Socialista y no la del Congreso de los Diputados. Esto en el Congreso, mientras en la calle lo escuchábamos en portada, los sindicatos y organizaciones de consumidores han protestado en diferentes puntos de España por la subida de los precios, en especial por la factura de la luz. El Gobierno insiste en esperar a la cumbre de mañana de la Unión Europea para terminar de concretar medidas para frenar esa escalada, pero sus propuestas, las propuestas de España, no han calado en la Comisión. En el documento de medidas que se van a debatir mañana, de hecho, se señalan los inconvenientes de las que defiende el Gobierno y las que contemplan no tendrían un impacto en realidad en las facturas hasta el año que viene. Corresponsal comunitaria, Griselda Pastor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, la Comisión ha presentado un documento muy abierto y todas las propuestas tienen alguna cosa positiva y algún inconveniente. Lo cierto es que las propuestas españolas pueden, según Bruselas, provocar interrupciones del suministro, distorsionar la competencia y perturbar los mercados. Pero ahí están, se han recogido en el documento. Dice la delegación española que esto es lo importante porque implica que puede haber debate mañana sobre ellas. La Comisión, al margen, se ofrece a coordinar las compras colectivas y da por hecho que esta estrategia es la que permitirá una bajada de precios el invierno que viene, porque toda esta estrategia pasa rápidamente por pensar en evitar que el invierno que viene sea como este invierno. Esa propuesta tiene el problema de que hay que terminar las conexiones. Para lo urgente considera que hay soluciones nacionales, aunque los españoles insisten a nivel diplomático en que hay que encontrar una que no afecte al presupuesto y siguen con la suya y siguen R porque parece les ha molestado y bastante que haya alguna delegación de un país pequeño y muy rico que haya tratado al presidente Sánchez de algo muy parecido a Don Quijote y a quienes la apoyan, especialmente al belga, como de Sancho Panza. Es decir, que la reunión empieza un poco mal, con bastante tensión y una decisión firme de la delegación española de mantener el pulso hasta ver lo que pasa. Gracias, Griselda. Hasta ahora. Y con dos movimientos además importantes de Rusia, del presidente Putin, a unas horas de este debate fundamental. Ha anunciado que tiene que reparar durante al menos 2 meses un oleoducto, lo que va a afectar al suministro que llega a Europa. Y además ha anunciado que los países que no son amigos, lo ha dicho así, inamistosos, van a tener que pagarle el gas en rublos. Nada de euros ni de dólares, en rublos. Una forma de proteger su moneda después del impacto en las sanciones de Occidente por la guerra. Hora 25. Aimar Bretos. Con Joe Biden viajando a Bruselas para participar en la cumbre europea y en la cumbre de la OTAN, Estados Unidos ha formalizado esta tarde la primera acusación contra Rusia por crímenes de guerra. Hasta ahora habían planteado esta posibilidad, pero esta tarde el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, ha publicado un comunicado en el que concluye que las tropas rusas han cometido crímenes de guerra durante la invasión de Ucrania. Informa desde Washington Víctor Sancho. Días atrás, tanto el presidente Joe Biden como el secretario de Estado, Antony Blinken, habían calificado a Vladimir Putin de criminal de guerra, pero con el comunicado emitido hace unos minutos, el gobierno de Estados Unidos acusa formalmente al ejército ruso de crímenes de guerra. No se han hecho públicos casos concretos todavía, han prometido que lo van a hacer tan pronto como puedan, pero se asegura que tienen información fehaciente y suficiente para determinar que se han atacado a civiles de manera deliberada, en atrocidades que han destrozado edificios residenciales, colegios, hospitales y centros comerciales. Unos ataques
ataques que han provocado una cifra de civiles muertos que calculan que superan los varios millares. Por cierto, que acaba de confirmarse que allí en Estados Unidos ha muerto a los 84 años Madeleine Albright, la primera mujer en convertirse en secretaria de Estado de Estados Unidos. Y en Ucrania, sobre el terreno, las tropas rusas mantienen el bloqueo de Mariupol. Hoy se ha levantado el toque de queda en la capital, en Kiev, donde las calles han recuperado el bullicio en medio, eso sí, de fuertes explosiones. Allí sigue el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Marina? Buenas tardes. Sí, hemos empezado la mañana con cierta calma. Calle vacía, más tarde venían las sirenas que avisaban de las bombas. Esas bombas caían a mediodía mientras el alcalde de la ciudad hacía una comparecencia. Ha confirmado que en las últimas horas uno de esos misiles ha matado a una persona y ha herido otras 10. Hemos conocido en las calles también, poco a poco, cómo salían repartidores de globos, que sí, siguen funcionando en medio de la guerra. Alexei, 32 años, lleva 5 repartiendo paquetes, ahora reparte tabaco, comida y lo hace a tiempo parcial. Por la mañana reparte comida con globo y por la tarde empuña las armas en una milicia. Dice que a veces lleva el chaleco antibalas para repartir algunos de esos pedidos, que hace unos 5 o 10 al día, que gana unos 30 euros y que la aplicación no funciona cuando suenan las sirenas. Son las vidas cotidianas de aquellos que resisten en Kiev ante la posibilidad de una invasión rusa. Gracias, Nico. Hasta luego. Y a esta hora, la mirada de Xavier Vidal-Folk. Último truco de Putin. Dice que en una semana cambiará todos los contratos de suministro de gas a los países enemigos. Esos contratos de la compañía rusa Gazprom estaban en un 97% denominados en euros o en dólares, o sea, que la energía se pagaba con divisas occidentales, y ahora quiere que el suministro se pague en rublos. El gas ruso se pagará en rublos rusos, afirma. Cambiar los pactos sin acuerdo sobre un cambio de la divisa seguramente es ilegal, aunque eso depende de lo que diga la letra pequeña de los contratos. Es más decisivo el envite político que supone la medida. Para obtener rublos en cantidad suficiente, los europeos del este, incluida Alemania, en primer término, deberían comprarlos al Banco Central de Rusia, y ese tipo de transacciones está ahí, prohibido por las sanciones occidentales. Así que se trata de un ultimátum. Putin viene a decir, y muy clarito, o retiráis vuestras sanciones y aumentáis el valor internacional del rublo, o vuestra gente pasará frío y vuestras empresas se quedarán sin energía. Igual Putin es el peor enemigo de Putin y consigue con este chantaje que Alemania cancele toda compra de carburante a Moscú. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.